Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da y nos brinda de traer la clase. Seguimos en el trimestre Experiencias de vida en los Salmos. Y hoy como tema tenemos es completa restauración. Para aquellos que no tienen su su expositor, estamos basados en Salmos 51 del 1 al 13. Siempre damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta el poder aprender a través de las clases que Él nos da, a través de aquellos hermanos que se esfuerzan día tras día también para hacer posible que tengamos los libros en nuestras manos para poder también estudiar de la palabra. Dios bendiga sus vidas. Entonces estamos en el estudio número 22, nuevamente para aquellos que no tienen su expositor, estamos basados en Salmos 51. Y como les decía, estamos en el tema completa restauración. Tenemos 3 objetivos como siempre. El primero dice adquirir más información sobre la teología del arrepentimiento y el perdón. El número 2, hacer un análisis introspectivo de su condición espiritual delante de Dios. El tercero dice ir en busca de los que, como David, necesitan volverse al Señor. Nuestro pensamiento central dice, arrepentirse es tomar la decisión firme de abandonar el camino equivocado y dirigirse al Señor mediante la dirección que da el Espíritu Santo. Y nuestro texto áureo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Nuestra lectura dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír con gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente con otros salmos de David, que seguimos con este trimestral, un salmo más de David. Podemos ver que el rey David lo describe de este salmo, o está describiendo de cómo él se sentía cuando había pecado con Betsabé. Pero aquí estamos viendo aún cómo ahora gime él por cómo la presencia o la restauración de su vida, él quiere ser restaurado. Entonces esto es lo que describe él después de una restauración del rey, después de haber pecado con Betsabé, después de haber ingeniado la muerte del esposo de ella, el soldado Urías eteo. Entonces usted puede encontrar esta historia en 2 de Samuel 12 del 1 al 15. Ahí vemos cómo él como dice él, cómo empezó para terminar en ese pecado tan grande. Entonces vemos ahí como el profeta Natán, vimos cómo él vino con un mensaje de parte de Dios. Entonces vimos cómo la manera de que este profeta le habló al rey es bien interesante para cada uno de nosotros ver y entender, porque vemos aquí cómo el hombre
es tan fácil de condenar o de juzgar o de ver el error de otros, porque cuando Natán estaba hablando al rey de esta historia, como lo narra en Segunda de Samuel, vemos como él dijo, no, ese hombre es digno de muerte. Después que le dijo toda la historia, dijo, este hombre es digno de muerte. Entonces, sin saber que él era esa persona. Entonces, aquí comprendemos y vemos cómo el hombre, el ser humano, es tan fácil de juzgar o de condenar. Y le es a veces el hombre muy difícil es comprender su propio error o aceptar su error o ver su pecado en uno, pero el hombre es más fácil de condenar a otros sin fijarse, sin darse cuenta. Entonces, a uno personal se le hace a veces más difícil ver sus propios errores. Entonces aquí podemos ver, como dice una parte de la Biblia, una palabra, dice, ¿qué nos manda? Dice, aquí vemos esta cita que cuando nos manda nosotros como cada uno hijos de Dios, dice que debemos que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Usted lo puede encontrar en Isaías 55:6. Entonces, aquí vemos cómo el pecado que uno se le perdona es aquello que uno se lo presenta a Dios, aquello que uno reconoce su pecado. El que reconoce su pecado, el que reconoce su error y se acerca a Dios, se le puede perdonar. Pero si un pecado no es reconocido por la persona, no lo reconoce, no lo acepta, Dios no lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque tiene que primero reconocer el ser humano, el hombre tiene que reconocerlo, que ha pecado, que ha fallado y confesárselo a Dios y después abandonarlo para que Dios nos perdone o Dios le perdone a esa persona. Pero si un pecado no se confiesa, no se aparta de ella, Dios no lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque necesita confesarse. Entonces, aquí podemos aprender varias cosas. En primer lugar, a veces el ser humano es fácil de condenar. No debemos de condenar, al contrario, como ser humano debemos nosotros reconocer nuestro error, nuestro pecado y acercarnos a Dios para que Él nos perdone. Si no se lo confesamos a Dios, Él no nos va a perdonar porque Él lo que quiere es que primero se lo confiese uno, se aparte de ello, pero reconocer que le ha fallado al Señor. Entonces aquí vamos a aprender en este estudio que no solamente estas palabras que vamos a aprender es para el inconverso, porque estamos hablando de alguien que conocía a Dios, de alguien que sabía quién era Dios, que conocía quién era Dios y falló, pero reconoció y se apartó. Entonces aquí nos enseña de que solamente tenemos que reconocer y acercarnos al Señor. Entonces veamos a nuestro punto número 1, dice, ¿qué se necesita para ser limpio? El inciso A dice, la misericordia de Dios. El 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de piedades, borra mis rebeliones. Entonces aquí dice la misericordia de Dios. Entonces David reconoció que él era culpable, y que estaba, como dice, en un proceso de iniquidad en el cual él podría señalar 4 hechos. Podemos ver sus 4 pasos que él dio para terminar de esta manera tan terrible. Entonces aquí vemos 4 hechos que él hizo. Él pecó con sus ojos al estar ahí, como sabemos la historia, entre su balcón y miró a Betsabé, ¿verdad? Entonces él pecó con sus ojos cuando la miró, cuando la empezó a codiciarla. Y luego vemos que también abusó de su autoridad. Como él era el rey, pues lo que hizo él, hizo que viniera la mujer para mantener relaciones sexuales. Entonces ahí vemos que abusó de su autoridad. Y no solo eso, sino que después cometió adulterio, porque haberla traído, o sea, después cometió ese adulterio. Y siguiente maldad que fue, él fue tratar de engañar a Urias cuando lo llamó y según muy amable, ¿verdad? Lo estaba mandando a su casa. Y conocemos la historia que él no quiso ir a su casa, como pensaban que él podría descansar en paz cuando sus hermanos, su misma gente estaba luchando. Entonces trató de engañar a Urias,
Pero al final sabemos que no sucedió así. Entonces, ¿qué hizo David? Finalmente se convirtió en un homicida al pedir que mandaran a Urías al frente del batallón. ¿Para qué? Para que él muriera. Entonces aquí vemos estos 4 pasos que él dio para llegar a tremendo homicidio que cometió. Entonces aquí nos damos cuenta que un pecado no viene solo, viene arrastrando uno tras otro. Es como el que miente para ocultar algo. Después va a mentir otra vez para ocultar otra mentira y mentir otra vez para ocultar otra mentira. Entonces viene arrastrando una cadena de mentiras. Aquí vemos cómo David fue haciendo una cosa para hacer otra cosa, para cubrir otra cosa, y al final se convirtió en un homicida. Entonces vemos que aquí no tenía, como dice, forma de escaparse David. ¿Por qué? Porque no había a quién acudir o recurrir para poder salvarse de esto, solamente a la misericordia de Dios. Cuando viene Natán y le da la historia, y es lo que veíamos al principio, él luego juzgó, él luego condenó sin darse cuenta que él era la persona. Entonces vemos que aquí lo que hizo David es acudir a la misericordia de Dios. Él se acercó al Padre de amor. Él buscó la bondad divina de Dios. Y la bondad divina de Dios es alejarse del pecado y dar un acto de fe. Acercarse a Dios es un acto de fe. ¿Para qué? Para encontrar la única salida de todo el pecado que había cometido. Así es el hombre, o sea, para que uno salga de ese hoyo de pecado que uno va arrastrando o va cometiendo cada vez más para ocultar otro, entonces tiene que acercarse a Dios, al Padre de amor, conforme a su misericordia, que Él puede perdonar, Él puede dar esa oportunidad nuevamente. Entonces, este es el primer paso para ser limpio, es reconocer que ha pecado. David reconoció su culpa, dice, reconoció que había cometido pecado y se acercó a Dios, el que tiene, como dice, multitud de piedades, el que tiene la oportunidad de perdonarnos. Entonces, ese es el primer paso, es acercarnos a Dios reconociendo que uno ha pecado. Entonces, el inciso B dice la acción purificadora de Dios. ¿Qué le dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí vemos en el versículo 2, le dice, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces aquí indica con toda esa claridad de que la acción purificadora viene de Dios. Viene de Dios y no de esfuerzos personales ni de sacrificios personales ni de ceremonias personales que uno quiera hacer, o también de como hacen muchas personas de religiosas que hacen méritos, dice, que hacen, como dice, ritos para ser limpiado, o que eso es lo que le enseñan a muchos que no conocen del Señor, que tienes que hacer esto para que Dios te perdone, que tienes que hacer estas mandas para que Dios te perdone, que si quieres que Dios te perdone, hagas todos estos sacrificios, y no es así. No son por lo que nosotros hagamos para que Dios nos perdone, es tener que reconocer nuestro error, nuestro pecado, y Dios es el que perdona. Solamente Dios es el que perdona nuestros pecados. No es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, ningún sacrificio yo puedo hacer para ser perdonado de mi pecado. Solamente tiene que ser reconocer de verdad, de corazón sincero, arrepentido, y de ponérselo en las manos de Dios, y Él es el que nos perdona. Entonces David no cayó en ese error de decir, yo voy a hacer estos méritos, o voy a hacer estos sacrificios, o voy a hacer estas mandas para ser perdonado. No cayó en ese error. Lo que él hizo fue a la fuente salvadora de Dios, fue a Dios diciéndole, lávame, Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces él no cayó en ese error. Él acudió a la gracia salvadora de Dios. En el Nuevo Testamento nos da muchas instrucciones de cómo nosotros podemos ser limpios de nuestro pecado, cómo podemos ser limpios de nuestra maldad, cómo podemos ser perdonados, no por mandas, no por méritos, no por nada. Nos manda que nos acerquemos a la fuente
carmesí de la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Es que Jesucristo ahí entregó su vida por ti, por mí, derramando su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad, para limpiarnos de por más pecado que sea tan grande. Él nos puede perdonar siempre y cuando nosotros vayamos a Jesucristo reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que ha pecado, reconociendo que ha cometido, como aquí cometió David, sea adulterio, sea asesinato, sea lo que sea. Si reconoce, Dios te puede perdonar. Entonces, en el Nuevo Testamento es lo que nos manda, que acudemos a la fuente carmesí donde fue derramado la sangre de Jesucristo. Entonces sabemos que por la sangre de Jesucristo es que nosotros somos limpiados, somos purificados, somos perdonados. Es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice Pablo, no es por obras, no es por obras para que digas, yo hice esto y fui perdonado, yo hice esto y fui salvado. No, no es por obras, dice Pablo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por su misericordia que Él nos perdona, que Él nos lava de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces es por su misericordia, no por nosotros. Nada de lo que hagamos nosotros somos limpios ni somos perdonados. Nada de lo que hayamos hecho, dice, o lo que queramos hacer, nada, sino por su misericordia. Misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso es a través de la sangre de Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado y Él nos perdona. Gloria a Jesús. Eso lo puede hallar en Tito 3:5. Entonces podemos ver que de esta manera fue ofrecido Jesucristo, dice otro versículo. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar que los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, una vez vino este mundo a andar aquí entre el pueblo, el ser humano, para dar su vida por nosotros, para derramar su sangre por nosotros, para entregar su persona, su vida por nosotros. Y una vez más vendrá, pero ya no va a tener nada de que ver aquí en esta tierra. Ahora dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces, nuevamente tenemos que nosotros estar listos para que cuando Él vuelva a descender por nosotros, estemos preparados. Ya una vez vino y dio el precio por nosotros, pero ahora después viene por nosotros, que hemos sido lavados y que le estamos esperando. Entonces, sabemos que eso dice Pedro también en Hebreos 9:28 y Pedro 1 del 18 al 20 también dice que nosotros se fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, amén, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestación en los postreros tiempos por amor a nosotros. Entonces nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de la manera en que tú vivas. Y si tú aceptas a Jesucristo, es a través de esa sangre maravillosa, a través de ese sacrificio que dice como un cordero sin mancha. ¿Por qué? Porque Él no pecó, Él no se contaminó, Él fue un sacrificio y una vez para siempre. Solamente tenemos que reconocer que es a través de Jesucristo podemos nosotros ser perdonados, limpiados, renovados, regenerados nuevamente a través de la sangre de Cristo. Amén. Que Él fue manifestado desde los postreros tiempos. Y fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Amén. Solo tenemos que reconocer. Entonces, nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga puedo ser perdonado. Tiene que ser a través del acercamiento de uno hacia Jesús y reconociendo que uno ha pecado. Entonces, el inciso C dice el reconocimiento del pecado, el 3. Dice,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí vemos el paso que tiene que uno reconocer. Entonces aquí vemos que en este versículo es un acto verdadero de arrepentimiento. Estaba arrepentido, reconoció que había pecado. Entonces el arrepentirse, no nada más decir me arrepiento y es todo, no, el arrepentirse es abandonar ese camino malo que uno si está caminando por un camino malo, desobediente, haciendo lo malo, arrepentirse es apartarse de ello, dejar de ese camino malo, volverse al bien, al Señor, a Dios. Entonces, el arrepentimiento es una renuncia del pecado, dejar todo aquello que te separa, que te aparta de Dios. Todo ese pecado tienes que dejarlo. Eso indica que uno se arrepiente y abandona todo lo que no es agradable de Dios. Y al apartarse del pecado, la fe es la aceptación del don de Dios, que nosotros vengamos a Dios y Él nos acepta como sus hijos, Él nos acepta y nosotros aceptamos. Esa fe también de poner nuestra confianza, nuestra vida en sus manos. Entonces, eso es lo que tiene. Entonces, el acto del arrepentimiento es dejar de hacer todo lo malo, nada de lo que le desagrada a Dios. Tener fe es acercarse a Dios, tener fe es acercarse a Él y buscar su perdón y buscar que Él nos perdone, nos limpie como lo hizo David. Todo esto se ve en la experiencia de David que él hizo. Él reconoció, dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que uno le falla al Señor, una vez que comete pecado, no te va a dejar en paz si tú no te acercas a Dios, si no reconoces que le has fallado, si no reconoces que has pecado. Ese pecado ahí va a estar todo tiempo en tu vida, en tu persona. ¿Por qué? Porque tienes que acercarte a Dios para que sea limpio y perdonado y que no te siga arrastrando mal. Entonces, dejar lo malo y tener fe es acercarse a Dios. ¿Para qué? Para buscar el perdón de Él. Entonces, todo esto se ve en la experiencia que hizo David. ¿Por qué? Dice yo, reconozco mis rebeliones. Amén. Entonces, no he encontrado personas que sabe que ha cometido pecado, ha cometido o está viviendo en pecado o está cometiendo pecado. Y agarra tantas excusas de decir, no, es que sabe que todo eso lo hice por culpa de tal persona, o por la iglesia, o por mi familia, o por mis amigos, o por la circunstancia. Entonces hay personas, no sé si le ha tocado a ti, de este tipo de personas, de que no reconocen su error, no reconocen su pecado. Entonces, no, si no reconoce, no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque necesita uno reconocer primero. Entonces, aquí vemos que David él decía, yo reconozco que he pecado, yo reconozco mi rebelión, yo reconozco. Entonces, sabemos que nosotros, por herencia de Adán que pecó desde el principio, traemos ya por naturaleza hacer lo malo. Por naturaleza estamos bajo como dice, esta descendencia pecaminosa. Pero no por eso tenemos que tener esa excusa de decir, por culpa de tal yo pequé, por culpa de tal yo estoy haciendo eso. No, hay que reconocer que nosotros también tenemos la responsabilidad y reconocer que solamente Dios nos puede perdonar para que así nosotros seamos libres de toda esa atadura. Sabemos que sí, como dijo aquí que venimos por ya naturaleza pecaminosa, pero no por eso tenemos que echarle toda la culpa. Acuérdense que la mujer le dice ahí a Adán y Eva, ¿verdad? La serpiente me engañó y Adán, la mujer que me dice. Entonces como que siempre a algunos les gusta buscar a quién echarle la culpa de su pecado o de su maldad o de hacer lo malo. Sabemos que por naturaleza venimos ya de esa descendencia, pero por eso necesitamos acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que rompa esa naturaleza humana y que vivamos en la naturaleza divina de Jesucristo, que Él vino y no cometió pecado, que Él vino y cerró sus labios sin tener que ofender a nadie, que Él vino y caminó como un corderito, dice al matadero, a dar su vida por nosotros. Él no pecó aunque recibió bofetadas, aunque recibió desprecio, aunque fue maltratado. Él no pecó. Entonces, ahora a través de Jesucristo podemos tener esa naturaleza divina, espiritual del Señor, para que nosotros podamos también
y dejar de echarle la culpa a otros por nuestro pecado o por nuestros errores. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que tener ese corazón arrepentido, sincero, para que Él nos pueda perdonar de nuestras ofensas, de nuestro pecado, porque si no siempre va a estar ahí tu pecado, como dice uno, acusándote, acusándome. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer y siempre echándole la culpa a otros o echándole la culpa a los demás, y entonces no aceptamos que nosotros hemos pecado o que nosotros cometemos también pecado. Gloria a Jesús. Entonces, cada uno debe de reconocer que ha pecado y aceptar su responsabilidad para que así podamos restaurar nuestra vida, que Dios restaure nuestra vida, Dios nos perdone. Si no, no podemos ser restaurados, si no, no podemos ser perdonados, si no aceptamos nuestra culpa o nuestra responsabilidad de nuestro pecado. Gloria a Dios. Entonces, el inciso D dice un acercamiento a Dios, el 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, aquí el 4, de nada serviría todo lo que acabamos de hablar, de decir que si estás arrepentido, o que si te humillaste o si te acercaste a Dios, si no nos acercamos a Dios, porque podemos decir, estoy arrepentido, podemos decir, reconozco que he pecado, reconozco que estoy mal. De nada nos serviría eso si no vamos y nos acercamos a Dios. Entonces aquí dice que tenemos que reconocer, tenemos que pedir perdón, pero acercarnos a Dios, porque muchas veces damos el consejo, o los siervos del Señor le dicen, mira, pues lo que tienes que hacer esto, después de decir que está mal y todo la persona, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios, pedirle perdón, pero sinceramente. Pero si no se acerca a Dios, de nada va a servir todo el consejo o todo el arrepentimiento que cree la persona que está arrepentido. Si no se acerca a Dios, de nada va a servir, porque tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos perdone, para que Él nos limpie de toda nuestra maldad. Entonces aquí le dice David a Dios, contra ti he pecado, solo contigo he pecado. Entonces aquí vemos que David está reconociendo la santidad de Dios y la afrenta de su nombre con sus hechos pecaminosos. Por eso le dice, contra ti solo he pecado, contra ti. Está dándole el reconocimiento que Él es santo, amén. Él es en su santidad y Dios está reconociendo este pecado. Dice, aun cuando su maldad se hubiera mantenido oculto, aun si la gente que estaba a su alrededor nunca se hubiera dado cuenta de lo que él cometió, David, del pecado que cometió, de que a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta que él hasta mandó a matar a Urías y todo. Entonces, pero Dios, sabemos que dice su palabra, Dios todo lo oye, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Entonces, aunque los demás hubiera sido encubierto, sabemos que Dios todo lo sabe. Entonces, por eso le declaró aquí, dice, contra ti solo he pecado. Gloria a Dios. Entonces le dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces vemos que esta base de reconocimiento, la base de su conocimiento de lo bueno y de lo malo no era su propia conciencia, sino la palabra revelada y la justicia característica de Dios. Por eso le declara ese, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si Dios es el receptor directo de toda ofensa nuestra, porque Él es el que ve todo, el que lo sabe todo, el que no hay nada oculto para Él. Imagínense, si Él es el que recibe todo, porque los demás podemos engañar. Puede haber gente a nuestro alrededor que a lo mejor sí se dé cuenta, pero hay gente que a lo mejor puede uno hasta engañar y creemos que estamos engañando. Pero como dice la palabra, Dios nadie lo puede engañar, porque Él todo lo ve, Él todo lo oye, Él todo lo sabe. Entonces, Él es el que recibe todo nuestro engaño. Él es el que recibe de primera, como dice, Él es el primero quien se da cuenta cuando nosotros fallamos. Él es el primero que sabe si nosotros hemos pecado o estamos pecando. Entonces, por eso es lindo que nosotros nos acerquemos a Él pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque Él es el que se da cuenta de todos antes que los demás
que nos está a nuestro alrededor. A lo mejor los demás podemos engañarlos, pero a Dios no. Por eso tenemos que irnos, acercarnos a Él y decirle, como le decía aquí David, contra ti solo he pecado, porque Él es el que sabe toda nuestra vida, todo Él conoce. Dice, el a quien todo pecado debe acercarse, a quien todo pecador debe acercarse en busca de perdón es a Dios. Y luego, claro que si hay personas que usted ofendió, que si usted sabe que usted trató mal o hizo ofender o hasta hizo pecar por sus acciones, también acercarse a las personas, pero en primer lugar es a Dios, porque Él es el que ofendemos cuando nosotros hacemos algo, cometemos pecado, hacemos cosas malas, es a Él el que lleva al frente. Muchos casos hemos oído que dice que no es cristiano, entonces quien recibe la ofensa principal es Dios, porque no que es cristiano. ¿Por qué lo dicen? No que es cristiano, se están hablando y pensando en Dios primero. Entonces por eso cuando nosotros nos acerquemos es primeramente pedirle a Dios perdón, porque es el primero a quien ofendemos con nuestras acciones malas. Gloria a Dios. Entonces el punto número 2 dice: causas y tratamiento del pecado. El inciso A dice: la naturaleza humana. El 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces aquí vemos en el capítulo 5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces conviene aclarar que nosotros como ser humano o como David no estaba negando aquí su responsabilidad. No estaba diciendo, no se estaba justificando también. Claro que también dice que uno nace ya, uno es concebido en pecado. ¿Por qué? Porque venimos ya en ese, es como dice esa naturaleza pecaminosa. Desde que nuestros padres, que es Adán y Eva, pecaron, ya nacimos también en pecados. Entonces dice, pero al decir esto, no estaba justificándose. Sabemos que por naturaleza nosotros vamos a andar, nos va a llamar más a hacer lo malo que lo bueno, pero aquí estaba aceptando su responsabilidad. Solamente que lo habla de que uno ya nace en pecado, pero tenemos nosotros que acercarnos a Dios siempre. ¿Para qué? Para dejar, como dice uno, eso del el deseo de la carne, que son los malos pensamientos, hacer lo malo, y ahora acercarnos a Dios para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Aquí algo que nosotros podemos ver, que el único que no nació en pecado, el único que no fue nacido como nosotros, fue Jesús. Él es el único ser humano que no estuvo sujeto a esta contaminación. Fue Jesús, por haber sido que engendrado por el Espíritu Santo en una mujer virgen. Entonces no, él es el único que no fue concebido en pecado, como cada uno de nosotros los seres humanos. Entonces Jesús se salió de ese marco de lo que ahora cada día que nace uno, nace ya en pecado. Jesús no, porque fue el único que fue a través del Espíritu Santo. Entonces, al saber nosotros que nosotros ya nacemos en pecado, no es para justificarnos, no es para decir, ay, es que tú sabes que yo pues pequé porque ya nací en pecado. No, por eso vino Jesucristo a romper eso a través de su sangre preciosa, y nosotros ahora nosotros, como dice, tengamos esa herencia de Jesucristo, y ya no de nuestros padres que pecaron, sino de Jesucristo. Ahora cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando yo acepto, ahora ya nacemos de nuevo en Cristo Jesús, y ahora seamos sujetados a la voluntad de Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces vemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte también, que fue por el hombre, ¿verdad? Entonces entró el pecado, y también así pasó a la muerte para todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Entonces, pero sabemos que por Jesucristo vino también la salvación. También por uno vino como dice, la oportunidad de ser rescatado de esa vana manera de vivir, como decíamos al principio que habla Pedro. Entonces, por Jesucristo ahora tenemos una nueva vida. Amén. Así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación, y ese es por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, el inciso B dice, las demandas divinas, el 6.
Dice, he aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, por una parte, David veía cómo heredó de una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Lo que leíamos al principio por sus padres, que dice que fue concebido en pecado. Vemos que como uno también hereda esa naturaleza pecaminosa, pero le dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces sabemos que ahora a través de Jesucristo nosotros heredamos esa naturaleza divina a través de Jesucristo. Amén. Entonces tú entregas tu vida a Jesucristo y ahora tú heredas esa naturaleza maravillosa de divino de Jesucristo. Amén. Santa, esa naturaleza santo de Dios, la naturaleza divina de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿usted cree? Aquí habla un versículo, Pablo también dice que le habla, hablando de los, ¿cómo se llama? De los judíos. Dice, ¿ustedes creen que por su incredulidad de los judíos, por su infidelidad de los judíos, anula la fidelidad de Dios? Claro que no. O sea, no porque yo falle, que Dios va a fallar. No porque el hombre sea incrédulo de la fidelidad o porque sean ellos infieles el hombre, Dios va a ser infiel. No, no porque como digamos, un hijo de Dios que servía a Dios y después fue infiel, por eso también Dios va a ser infiel. No, 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 eso no va a cambiar nada. Dios sigue mostrando la fidelidad que habla su palabra. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Porque tú le falles o porque yo le falle, Él no va a cambiar y no va a fallarte a ti o a mí. Él sigue siendo fiel con sus promesas. Él sigue siendo fiel con su palabra. Dice en un versículo, de ninguna manera que por la incredulidad de muchos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre sí es mentiroso, el hombre sí falla, el hombre sí se aparta de la verdad, él cambia sus pensamientos, pero Dios no. Dios, Él es sincero en su palabra, Él es fiel en su palabra, Él es, como se cumple con su palabra, sus promesas. Uno es el que falla y aunque tú le falles, Dios sigue siendo fiel. Aunque yo le falle, Dios sigue siendo fiel. No porque yo le falle, ahora Él va a ser también así, fallándole a otros. No, Él es fiel y justo. Y lo que Él ha dicho, Él así lo va a hacer. Y lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Entonces, el hombre sí es que falla, el hombre sí fallamos, pero por eso Dios nos exige, que no nos exige, nos dice que nosotros si nos arrepentimos, Él nos abre sus brazos abiertos y nos da otra oportunidad. La verdad de Dios exige que el pecador reconozca y abandone que la mentira humana y se ampare a la verdad divina de Dios. Entonces, es lo que nos pide Dios. Es que dejemos la mentira, abandonemos lo malo, el pecado, te alejes de ella y acercarte a Él, ampararte en el Señor. Y así es como nos limpia, nos perdona. El inciso C dice que es limpieza moral, física y espiritual. El 51, 7 y 9 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces aquí vemos cómo David, la petición que le hace David, le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí nos muestra cómo antes o cómo está usando figuras para que nosotros como que entendamos una manera, ¿verdad? Que nosotros nos pueda llegar a nuestros pensamientos, como Él está pidiendo esta limpieza. Aquí le dice, límpiame con hisopo, purifícame y seré limpio. Entonces, estas figuras que nos enseña son simbólicos para la descripción de la obra purificadora del Señor en el corazón del hombre. El uso del hisopo era muy común, dice, en los ritos de limpiezas que tenían lugar en el templo. O sea, era una hierba, era una planta que usaban para
hacer sus ritos de limpieza. Por eso usa esta figura para que nosotros más o menos entendamos. Y entonces también vemos que también dice que antes lo usaban como los sacerdotes, usaban todo este tipo de hierba en manojo, yo creo, para hacer su ceremonia de limpieza. En segundo parte de este versículo le dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces aquí vemos que usa como un símbolo de lavadora, porque cuando dice lávame, pues vas y lavas, ¿verdad? En una lavadora. Entonces usa este símbolo, dice, para que yo sea blanco como la nieve. Entonces primero le dice, purifícame con hisopo, y ahora le dice, lávame. ¿Para qué? Para que sea yo más blanco que la nieve. Entonces, en estos dos casos o simbólicos que usa aquí de limpieza, usa el agua. El agua purifica el agua. Entonces, aquí vemos este elemento del agua que él usa, o en estos dos usa. ¿Para qué? Porque nosotros podemos ver que un dato de que debemos considerar es que el agua era un factor esencial en las ceremonias de purificación en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Es la sangre de Jesucristo, la base principal de la limpieza de un pecador. Es la base es la sangre de Jesucristo para limpiar al pecador. Entonces aquí David usa estos ejemplos simbólicos de lavadora y el agua, entonces de hisopo y el agua. Entonces ahora vemos que es la sangre de Jesucristo. Nada de lo que tú vayas a echarte nomás agua, pasarte unas ramas y decir estoy limpio de mi pecado, de mi maldad. No, tiene que ser por fe en Jesucristo, quien derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es lo que te limpia de tu pecado. Tienes que creer en Él, darle tu vida a Él, reconocer lo que Él fue, quien vino a dar su vida para salvación, para perdón y para limpieza, y Él es el único quien nos puede limpiar de todo el pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces, en esta limpieza que imploraba David, se considera primero el aspecto mental de una experiencia nueva, refrescante, que produce el gozo, la alegría, porque no tenía gozo ya, la alegría se le había ido. Entonces, en lo más profundo del corazón, amén. Entonces, el segundo resultado de la limpieza de su carácter físico, y se describe también como en el versículo 8 dice, se recrearán los huesos, amén, que has abatido. Entonces, a veces podemos ver que el pecado te lleva a deprimirte, te quita la alegría, te quita el gozo, te duelen a veces hasta los huesos, perdón. ¿Por qué? Porque uno está abatido, su mente, sus pensamientos, y a veces vienen ya como hasta uno se siente enfermo y todo eso. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que te renueve en tus pensamientos, algo de alegría. Como cuando uno está en el Señor, pues tú puedes meditar en su palabra, gozarte en lo que estás meditando, en lo que estás escuchando, alabanza o la palabra y todo eso. Entonces empieza como que hasta afectar tu mente, entonces tu cuerpo, y empiezas ahí todo con estos. Por eso le dice que hasta sus huesos son abatidos y todo. Entonces el tercero aspecto es de una limpieza espiritual. El 9 le dice, esconde tu rostro de mis pecados. Entonces aquí le dice ya como para que no lo recuerde. Yo creo, sabemos que dice Dios que Él es el que borra todo el pecado y lo tira a lo más profundo de la mar. Amén. Entonces le dice, borra todas mis maldades. Se refiere a un estado permanente de justificación, en lo cual el individuo queda acepto como parte de la familia, lo hace parte de Dios, lo hace parte de su familia. Entonces, y se olvida totalmente de todo aquello que había cometido, y ahora le toca es buscar de Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, y que ese pecado no vuelva ahí más a como condenar, porque ese pecado te está condenando, te está acusando todo tiempo. Pero es lo que decía, ya no, que ni se vuelva más a mi persona. Entonces, el inciso A del punto número 3 que vamos a ver, dice, el secreto para no pecar más. Ahora el inciso A dice,
la regeneración interior. El 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces las palabras aquí de David que dice, crea en mí un corazón limpio, se refiere exactamente a una creación nueva, sin tomar en cuenta lo que había lo que había antes. Entonces, con estas palabras vemos que David se refería a la necesidad de que Dios creara en él un corazón nuevo, un corazón que puede ser entendido como el asiento de una fe, ahora puesta su fe en el Señor, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevo vocabulario. A lo mejor el hombre cuando dice que acepta al Señor y se vuelve de Él, se aparta de Él, dice que viene siendo una persona hasta peor de lo que antes era. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar la persona? Son nuevos sus pensamientos, sus labios, sus palabras. Entonces aquí le decía que fuese a todo nuevo, un vocabulario nuevo, un corazón nuevo, pensamientos nuevos, ideas nuevas, que sean todos, como dice uno, conforme la voluntad de Dios. Amén. Entonces eso es lo que recibe el cristiano, un corazón nuevo cuando se acerca a Dios y pide perdón y recibe el perdón también de Dios y decide ser fiel a Dios también. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, si nos acercamos con un corazón sincero, arrepentido, Dios nueva todas las cosas en el ser humano que pide perdón, que se acerca a Él y reconoce que ha pecado contra Dios. Amén. Y dice en Miqueas, dice que Él echará en lo profundo del mar todos que nuestros pecados, si nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero, verdadero, reconociendo que sí, nosotros hemos pecado, que sí, nosotros le hemos fallado, y Él nos limpia con esa sangre maravillosa que fue derramado en la cruz del Calvario. Entonces así hace nuevos pensamientos, tus labios hablarán verdad y no mentira, no blasfemarás, no pecarás con tus palabras, no, todo será nuevo si nosotros hacemos lo que Dios nos pide. Entonces el inciso B dice, la plenitud del Espíritu Santo, 11 y 12. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces aquí ahora vemos dos súplicas. En sentido negativo se pueden entender como preventivas. Al suplicarle, dice, no me eches delante de ti. Da a entender que no quería llegar a la triste experiencia de ser echado de la presencia de Dios. Amén, de sus oraciones. Es interesante entonces considerar que, dice la segunda petición de David, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces en esta oración podemos ver que comprendemos muchas cosas. En primer lugar se entiende aquí que una acción pecaminosa que es tan suficiente para que Dios quite su espíritu de uno. Entonces es algo que como David nosotros tenemos también que suplicarle a Dios siempre, que no nos vaya a echar de su presencia, que no vaya a quitarnos su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que dice que intercede con gemidos para que nosotros nos mantengamos. Él es el que nos guía a través de su palabra, el que nos dé la sabiduría, que nos va enseñando, nos va guiando. Entonces, así como David también estaba suplicando que no quitara su Santo Espíritu de él, también nosotros tenemos que suplicar de esta manera. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que nosotros podemos apartar el Espíritu Santo de nuestra vida si nosotros hacemos lo que no le agrada. Y usted puede leerlo en Efesios y en Gálatas, habla de cómo es tan fácil, se puede decir tan fácil. ¿Por qué? Porque si no cambiamos, no hacemos lo que Dios le agrada, entonces es fácil de apartar su Espíritu, y nosotros necesitamos su Espíritu Santo. Dice pero si el versículo 11 expresa la preocupación de perder la unción del poder y el poder del Espíritu Santo, dice Pablo, aquí nos da un versículo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios
el cual sois vosotros, santo es. Entonces tenemos que guardar nuestra vida, no podemos llenarnos de cosas sucias, de palabras malas y creer que el Espíritu Santo está todavía morando en nosotros. No, por eso tenemos que guardar nuestro cuerpo, el templo que es de Dios. ¿Para qué? Para que more su Espíritu Santo, que es santo, dice aquí la palabra. Si nosotros destruimos con nuestro pecado y no lo guardamos, no lo cuidamos, el Espíritu Santo se va a apartar de nosotros. Amén. Por eso nos manda en Efesios, dice, y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristemos con nuestros hechos, o con nuestro pecado, o con todo aquello que hagamos que nos separa de Dios. No lo contristemos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos. Y si ya le falló, pídale a Dios, acérquese como se acercó David, reconozca que le ha fallado, que ha pecado. Reconocemos, es lo que nos manda, reconozcamos y acerquémonos y apartémonos del pecado para que podamos nosotros ser perdonados y seguir adelante. Amén. Y pedirle como aquí lo hace David, Señor, no te apartes de mí, Señor. Mira, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque lo necesitamos tanto para mantenernos, para poder seguir adelante. El salmista, aquí vemos en el 12, solicita a Dios que le vuelva el gozo de su salvación, este gozo perdido por un acto pecaminoso, porque una vez que tú pecas, que tú le fallas, yo no creo que tú te sientes tan feliz, tan alegre, normal, de que todo está bien. No, hay algo dentro de ti que te está comiendo, como dice, abatiendo hasta tus huesos. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace, destruye, te acaba. Entonces, pero una vez que volvamos a Dios, reconociendo nuestro error, nuestro pecado, y nos humillemos de corazón sincero, de verdad, Él nos perdona y nosotros nos apartemos del pecado. Entonces tenemos que volvernos a Él mediante un corazón arrepentido, con un sincero, genuino, y una nueva plenitud del Espíritu Santo morará en nuestra vida nuevamente y nos ayudará a seguir adelante, siempre y cuando nosotros de verdad nos arrepintamos de nuestro pecado y no nos justifiquemos. Entonces el inciso C dice, el testimonio de salvación, el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces ahorita aquí vemos que Pablo dijo, con el corazón se cree que para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Romanos 10:10 ahí lo pueden encontrar. Entonces, una vez que nosotros nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, nos perdona, ahora testificamos del poder de Dios, ahora testificamos de como dice antes estábamos en nuestra inmundicia, en nuestro pecado, y poder testificar ahora cómo Dios nos perdonó, acercándonos a Él y confesando nuestro pecado, y Él nos da la nueva oportunidad ahora de testificar del poder de Dios, seguir llevando la palabra de esperanza, seguir llevando y confesando quién es Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros aceptamos nuestro error y nuestro pecado, y así decirle a las otras personas, mira, yo una vez pequé contra el Señor y me perdonó, me limpió y me salvó nuevamente. Así podemos decirle a los demás para que también ellos se conviertan al Señor también, puedan reconocer también sus fallas, sus pecados, y también puedan venir al Señor. Entonces podremos dar testimonio, porque una vez que fallamos, también estamos dando mal testimonio al que esté a nuestro alrededor y no quieran venir al Señor. Pero también cuando seamos restaurados, también testifiquemos del poder de Dios y de su misericordia, de sus bondades. Entonces, aquí nos dan varios ejemplos de las personas que cuando tuvieron el encuentro con el Señor y cómo ellos llevaron ese testimonio. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando le dijo, ve y llama a tu esposo, dijo, no, es que yo no tengo esposo. Es cierto, porque tú has tenido tantos y mira, ni es tu esposo. Entonces dice que esa mujer salió y le dice, mira, me encontré a alguien y habló y me sabía toda mi vida. Y dice que ya los demás también vinieron a escucharlo y a conocer a Jesús. Entonces, y si tenemos otro ejemplo del endemoniado gadareno. Él también fue y le dijo, ve y cuéntales a tu familia, a los de tu casa, el ciego también, los leprosos. Entonces vemos
Cuando Dios transforma una vida, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que testificar del poder de Dios. Tenemos que llevar, ¿para qué? Para que otras personas también alcancen el plan de salvación que es a través de Jesucristo, así como nosotros también hemos aceptado que Él es el que nos puede perdonar solamente a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el gozo de la salvación consiste no solo en ser salvos, sino que también en que otros sean salvos por el testimonio que tú des. Entonces, por eso necesitamos siempre de Dios, acercarnos de Él. ¿Para qué? Para que demos buen testimonio y no mal testimonio, sino que hagamos la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, espero que les sea de bendición esta clase. Vemos cómo no habla nada más al hombre inconverso. Sobre todo vimos de alguien que conocía a Dios, pero cayó en pecado, cayó hasta en homicidio, cometió homicidio, pero tan solo necesita el corazón sincero, arrepentido, y Dios lo perdona, lo limpia, lo restaura y lo levanta nuevamente. Entonces, si alguien ha cometido pecado y cree que no hay otra oportunidad, Dios te da otra oportunidad. Dios quiere que tan solo seas sincero, reconociendo, y te acerques a Él, y Dios te perdona y te levanta. Pero dice que es lo que tiene que hacer, es apartarse de eso, no volver nuevamente a lo mismo y decir, bueno, es que Dios me perdonó, pero no puedo. No, claro que sí puede, en el nombre de Jesús, sí se puede. ¿Por qué? Porque Él es el que restaura, Él es el que da la oportunidad, Él es el que te ayuda si estás tú dispuesto también de ser ayudado y apartarte de tu maldad o de tu pecado, de todo aquello que nos separa de Dios. Solamente tenemos que reconocer. Entonces, con este salmo hemos visto cómo un hombre de Dios puede caer. Por eso dice ahí un versículo, el que cree que está firme, dice, mire que no caiga. Es pedirle a Dios que a través de su espíritu nos sustente, nos guarde, nos ayude a mantenernos fiel. Amén. Entonces vemos cómo un hombre de Dios puede caer, pero también puede levantarse. Amén. Puede levantarse si está dispuesto él a dar ese paso de fe y de pedir perdón. Vimos también cómo le llegó David el mensaje de Dios por medio de Natán. Una cosa conmovedora es la actitud y humilde, sincera con el que el rey reconoció su pecado. Se arrepintió y buscó ayuda en Dios, buscó el favor de Dios. Entonces, porque nada más puedes tú escuchar, o puedo yo escuchar el consejo o el mensaje, pero si no doy ese paso de buscar, de ir a Dios, entonces no podré ser restaurado, no podrá ser restaurado. Por eso tenemos que reconocer de nuestro mal y ir delante de Dios para que Él nos limpie de esa mancha, de ese pecado. Amén. Y que nos vuelva nuevamente ese gozo de salvación. Gloria a Jesús. Y así también podremos disfrutar de la alegría, del gozo nuevamente, y ser, como dice uno, libre de todo ese pecado, de todo aquello que nos oprimía o de lo que le oprima, y el Espíritu Santo nuevamente nos haga sentirnos libres de verdad y dar testimonio a los de afuera para que también sean salvos. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, para la próxima clase les voy a pedir que lean el Salmo 91. Así también cuando estemos oyendo la clase, pues sepamos más o menos de qué se está tratando y podamos entender, y que su Espíritu Santo sea quien nos dé el entendimiento y el conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos mantenernos firmes en el Señor y que nos ayude a permanecer en Él, y no ser de las personas también de que nosotros seamos quien juzgue tan prontamente el ser humano a las personas, no, sino que nosotros veamos cómo Dios ha tenido misericordia y nos ha ayudado, y también orar también por aquellas personas. Gloria a Jesús. Entonces, para la siguiente semana pueden leer Salmos 91. Gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración y esperemos la clase nuevamente para la próxima semana. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, mi Dios, que nos has enseñado en este día a través de tu Hijo David, Señor. Vemos cómo el pecado va arrastrando más y más al ser humano hasta llegar a cometer cosas terribles, mi Dios. Pero también, mi Dios, en tu amor y en tu misericordia, dice, si nos acercamos a ti, tienes misericordia de nosotros, Padre, porque tú, mi Dios, viniste
enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para levantarnos, para rescatarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestro error en lo que nosotros cometamos, Señor. Yo te ruego, Señor, si hay alguien de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que ha cometido pecado tan grande, tal vez como lo que hizo David, o que sea pequeño, pero pecado es pecado para ti delante de tus ojos, Señor. Lo único que tú pides es que se reconozca y se aparte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya el corazón y el pensamiento, Padre, de las personas. Si hay alguien que ha cometido y se siente, mi Dios, que no tiene la oportunidad, sepa que tú das todavía una oportunidad, Padre Santo, pero pides que uno se aparte de su pecado y vuelva a ti, Señor. Yo te ruego que lo que yo no puedo expresar, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo quien llegue tocando el corazón de cada uno de los oyentes, Dios Padre, y que podamos ver que todavía tenemos oportunidad, Señor, si estamos bajo pecado todavía, bajo la inmundicia de nuestra maldad, Señor, que todavía tenemos oportunidad de acercarnos a ti, Señor, con un corazón arrepentido y ser limpios de nuestra maldad y darnos la oportunidad de levantarnos y seguir llevando la palabra de esperanza, la palabra de salvación, Señor. Yo te doy gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros, Dios Padre, y perdonarnos de nuestro pecado, Señor Jesús de Nazaret, que a la vista de nuestros ojos podemos decir, no merecemos tanto amor tuyo, Señor, pero por tu amor y tu misericordia, Padre, ha sido tan grande y nos has ayudado a mantenernos día a día, Señor, aún con todo lo que nos acecha cada día, Señor. Y gracias por perdonar nuestras iniquidades. Gracias por perdonar nuestro pecado, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en ti con ese corazón limpio. Padre, que nuestros labios salgan alabanza, Señor, a tu presencia, Señor, para darte la honra y darte la gloria, Señor. Y limpia todo pensamiento, Padre, que venga pensamientos malos, Señor, y que seamos, Padre Santo, presentando nuestra vida día a día delante de ti para poder hacer tu voluntad, Señor. Y si hay algo dentro de nosotros, Señor, que te hemos fallado, que te hemos ofendido, te pedimos, Dios Padre, que nos perdones, Dios poderoso, porque así como dice tu palabra, tú eres el que mira todo, tú eres el que sabe todo. Entonces cuando cometemos algún pecado, eres tú quien recibe la ofensa tan grande, primeramente, que aquellos que podemos ocultárselo, Señor. Yo te ruego que tú nos perdones, Dios Padre Santo, todo aquello que haya podido ofenderte, Señor, perdónanos. Y si hay algo aún en lo oculto que no nos hemos dado cuenta y te hemos ofendido, Señor, perdónanos, por favor, y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas, Dios Padre, a seguir adelante, saber que fuera de ti no hay nada más que puro abatimiento, Señor, pura desgracia, pura tristeza. Pero en ti, Señor, está el gozo, la alegría, el aliento de vida, porque tú eres vida, mi Dios. Te doy muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que se han forzado día a día a mantenerse, Señor, en ti, mi Dios, haciendo tu voluntad, Padre Santo, con todo aquello que les acecha cada día, Padre, para querer destruirles, pero tu presencia ha sido con cada uno para levantarnos, Dios Padre, a seguir adelante. Te doy muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por ese gran sacrificio maravilloso, por esa sangre preciosa que fue derramada, mi Dios, para limpiarnos y darnos la oportunidad. Recibe toda la honra y recibe toda la gloria y bendice a cada uno de tus hijos, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.